Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no los de la tierra, dice. Veamos, hermano Francisco. Amén. Gracias, hermanos. Alguien olvidó su mascarilla. El tema de hoy, hermanos, hermanas y amigos, es de buscar las cosas, especialmente las que son de allá arriba, y no mucho las cosas que están aquí abajo en la tierra. Cuando leemos en las Escrituras y vemos que Dios aconseja buscar las cosas de allá arriba, hay una cosa que nosotros aprendemos a través de los años, es de saber que Dios está allá arriba. Eso hasta el incrédulo, el pecador, lo sabe. Cuando ve hacia arriba sabe que Dios lo está viendo, pero el pecado que está en uno lo hace ver a uno hacia abajo, escondiendo la cabeza ante el Creador en sí. Y vemos aquí, hermanos, que Dios, a través del apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses, les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Vemos nosotros, hermanos, que cuando hemos sido resucitados como nuevas criaturas en Cristo Jesús, a través del bautismo para perdón de nuestros pecados, vemos nosotros de que dedicamos tiempo, años, hermanos, a la vida aquí en la tierra, buscando aventuras, buscando misterios, buscando una vida, hermanos, explorando nuevos territorios en sí. Lo único que en veces, haciendo esa navegación en la tierra, como buscando tesoros perdidos, los años nos avanzan bastante y el tiempo se nos ha ido en todos nuestros aspectos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, hermano, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más, mas vivo yo en Cristo, dice. Vemos ahí, hermanos, que es tan importante donde Pablo dice: lo que ahora me corresponde vivir en la carne, lo viviré para el Señor. El tiempo de las búsquedas y exploraciones en la tierra llegó a su tiempo y a su límite. Es donde nosotros tenemos que buscar hoy las cosas que corresponden allá en el cielo. Allá en el cielo, hermanos, donde está nuestro nombre prácticamente escrito en el libro de la vida. Tenemos que echar el ancla, no hacia el mar, como normalmente un barco lo hace. Hoy nosotros tenemos que echar nuestra ancla allá en el cielo y formarnos la idea, hermanos, que vamos rumbo, digamos, hacia el Señor. Porque las cosas de aquí abajo, en verdad, tienen ya su tiempo limitado. Y nosotros corporalmente también tenemos nuestro tiempo ya limitado en sí. Por lo tanto, es necesario ver qué tan importante es poner los ojos en Jesús, como lo enseña el libro, la carta de Hebreos, capítulo 12, donde encontramos nosotros que el consejo es: pon los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Poner la mirada, hermanos, y enfocarnos en la obra, en el trabajo de la iglesia, la cual Él ha llamado a sus hijos, de que venimos del mundo del pecado, y nos ha puesto por el lavamiento de la sangre de Cristo en la iglesia, para que la iglesia, hermanos, anunciemos con todas nuestras fuerzas el llamar, el amor de nuestro Señor.
Dice aquí, hermanos, en el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 5, dice, haced morir por lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas cosas, hermanos, de alguna forma nosotros éramos antes las practicábamos, antes vivíamos en ellas. De ese tiempo de la carnalidad, de vivir sin Dios, sin ninguna regla que Dios le diera a uno, ese tiempo se terminó cuando el alma de uno pidió el auxilio, pidió, hermanos, que ser, digamos, el socorro de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestra alma pide la paz, el descanso y querer servirle a Dios. Aquí en este versículo, hermano, encontramos, hacer, dice, morir lo terrenal. Esta es la única parte, hermano, en la Biblia donde Dios nos da permiso de eliminar a alguien. Es esto: matar, ejecutar, hacer morir a los deseos de la carnalidad, que Dios ya las perdonó. Cuando nosotros fuimos bautizados para perdón de nuestros pecados, Dios ya las perdonó todas estas. Pero en este cuerpo queda ese residuo de contagio de lo que nosotros antes éramos. El uso del lenguaje figurado de Pablo, hermanos, cambia los temas de la vida y la muerte y lo de poner y quitar en sí. El tiempo que se usa aquí, hermano, del verbo griego en este mandato sugiere una acción decisiva, como si Pablo dijese, háganlo morir. O sea, la ejecución de quitar, hacer matar, la avaricia, deseos carnales, fornicación, adulterio, en fin, usted lo nombra. Aunque es obvio que Dios, hermanos, prácticamente ya nos perdonó Él de todo esto, es necesario que nosotros hagamos nuestra parte de no caer enredados en estos mismos asuntos. En otras palabras, hermanos, no debe andar en la vida como si aún estuviéramos nosotros vivos al pecado, cuando en realidad no es así. Cada uno debe hacer, hermanos, a un lado esa vida antigua que surge de las malas acciones de uno. Lo terrenal en vosotros, hermanos, es algo que nosotros podemos decir que lo viví en cierta forma. Fue parte de mi vida. Los miembros están sobre la tierra, hermanos, y nosotros, pues, somos parte de este mundo también. Vemos que es tan importante que el apóstol Pablo hace el énfasis de que hacer morir lo que puede hacernos alejarnos de Dios en muchos aspectos. El hombre viejo, hermanos, quedó sepultado en las aguas del bautismo. Dice aquí, hermano, en el libro de Romanos, capítulo 6, si me acompañan ustedes a Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados y hemos venido voluntariamente porque nuestra alma está enferma y pide paz, quiere el alivio espiritual que solamente Dios lo puede dar. ¿Cómo pues, dice Pablo, viviremos aún en el pecado, aún así? No es posible que andemos en el pecado después de haber sido redimidos por la sangre de Cristo y que después
tengamos el gozo, la salvación y que Dios nos haya perdonado de todos nuestros pecados para que nosotros continuemos llevando esa vida de desorden como si nada hubiera sucedido en sí. Eso, Pablo dice, no es posible. No podemos nosotros estar con un pie en el mundo, con el pecado, y el otro pie dentro de la iglesia. Dios quiere que tengamos los dos pies dentro de la iglesia, que busquemos las cosas que están allá arriba. Hace años, hermanos, escuché un sermón semejante a este, donde el hermano hizo la comparación de un banco. El banco terrenal, usted aquí lo busca y le pone su dinero, usted sabe cuánto hay. Pero allá en el cielo hay un banco, dice, espiritual, donde los hermanos están poniendo sus ofrendas, sus obras que hacen aquí en la tierra. En conclusión, hermanos, el hermano dijo, cuando el hermano falleció y se lo llevaron al cielo, cosa que primero va al Hades antes de ir al cielo, pero en la ilustración de él dice que, bueno, no sé de dónde sacó esta idea él, pero dice que Pedro estaba en la puerta y se lo llevó a caminar y le mostró la casa de él. Pero cuando iba para la casa de él, vio las otras casas moradas que Dios había preparado para muchos, donde estaban los hermanos en la tierra activos, depositando sus cosas allá en el cielo. Y este hermano que le estaba enseñando el camino, en cierta forma se alegró, porque él dijo, también mi casa va a estar igual. Pero cuando iban caminando, se iba poniendo lo brilloso, oscuro, oscuro y oscuro. Y allá al fondo, miraba una casa deslumbrada, pobre. Y dice que Pedro le dijo, esa es tu casa. Y él dijo, pero no es como las otras. Y dice que Pedro le dijo, tus obras en la tierra fueron más que las cosas que están allá arriba en el cielo. Y lo puso a pensar a la iglesia. Que nosotros en vez de, hermanos, no nos enfocamos en las cosas del cielo, sino que más que todo vemos lo terrenal. Lo que en verdad me va a ayudar a mí en este mundo. Y nos olvidamos completamente de lo que está allá en el cielo. Pero vemos aquí, hermanos, en el versículo 3 de Romanos 6, donde nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, ya no le pertenecemos a este mundo. Hemos sido liberados de aquel que tenía la esclavitud en nosotros acerca del pecado, acerca de la desobediencia, de no obedecer a Dios. Sin embargo, hermanos, se nos olvida buscar las cosas de arriba. Y nos inclinamos aún más así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la cual hemos sido bautizados en su semejanza, viene siendo como algo ya no muy importante, porque nuestros ojos dejaron de estar en Jesús y comenzaron a ponerse más en este mundo. Dice el versículo 4, dice, porque somos sepulturas juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Todavía agrega esto, sabiendo esto. Y el apóstol Pablo agrega más aún el pensamiento. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, dice que ¿a qué? Al pecado. Sabiendo esto, dice el apóstol Pablo, nuestro viejo hombre, cuando fuimos sepultados en las aguas del bautismo, nuestro viejo hombre quedó destruido en las aguas. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos que buscar las cosas de allá arriba. Nuestro tiempo, hermanos, en la tierra es limitado. ¿Qué tanto nosotros podemos corregir nuestras vidas? Olvídese de que tenga que predicar el evangelio a otra persona. Predique el evangelio primero a la primera persona. Moldéese, edúquese, conforme el modelo y el patrón que Dios nos ha dado a nosotros. Dice una frase en el mundo exterior: árbol torcido no se endereza. Dios endereza todo árbol torcido que sea. Lo que el hombre piensa que no es posible para Dios es, digamos, el hombre piensa que es imposible para Dios, es posible todo. Porque pensamos de que Dios no va a funcionar en mí. Y dejamos de que el hombre, el yo, siga siempre aquel que me va dictando mi vida en sí. De hecho, hay personas, hermanos, que piensan de que no son dignos de recibir el plan de salvación porque han sido tan malos en su vida. Se vuelven a equivocar el hombre a pensar así, porque Dios incluso tiene un plan de salvación para cualquier persona que haya sido muy mala en esta tierra. Porque Dios tiene misericordia para todas las personas, almas que lo buscan a Él. Sin embargo, tenemos que aprender a ver las cosas que están allá arriba más que las que están aquí abajo. Dice aquí en el libro de Efesios capítulo 4, Efesios 4, en versículo 22. Vamos a irnos a Efesios 4. Y vamos a buscar el versículo 22. Efesios 4, 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice aquí el apóstol Pablo, hermano, a través del Espíritu Santo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. No podemos nosotros viviendo el estilo de vida que teníamos antes de conocer a Cristo, irnos al cielo de la misma manera, sin hacer ningún cambio que corresponde a la vida del cristiano. Hay gente que dice, es que yo así soy, así me conoció Dios y así será siempre. O sea, no pienso yo cambiar, no voy a hacer ningún cambio, porque Dios me ama y sabe que yo soy así y así se voy a hacer, con todos mis defectos que yo tengo, y así me será posible entrar también al reino de Dios. ¿Sabe? En veces nosotros interpretamos eso exactamente cuando estamos hablando de nuestras parejas, de nuestros cónyuges. La mujer, la esposa dice, bueno, él me conoció así, él ya sabía. El hombre dice también lo mismo.
Todos los viernes sale a comprar sus 6 packs de cerveza y se las lleva a su casa. Tú ya sabías que yo era así. No te quejes. Yo así soy. Yo y mis cervezas no vamos a estar separados. Prefiero divorciarme de ti y no de las cervezas. Tú ya lo sabías. Así que, como quien dice, acéptame tal como yo soy. No voy a cambiar. Y venimos con nosotros con esa actitud. Con esa actitud venimos a los pies de Cristo. El Señor sabe que así soy yo. Él a mí me ama como yo soy. O sea, no voy a cambiar. ¿Para qué? Si Él sabe que así soy yo, no van a haber cambios. ¿Sabe? El hombre se equivoca a pensar de esa forma. Vemos aquí, hermanos, que en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea que el apóstol Pablo está tocando un punto especial. Le está diciendo en cuanto, o sea, vamos a hablar acerca de esa mala manera de vivir antes. Tiene que ser corregida, tiene que ser enmendada, tiene que haber cambios en la vida del cristiano para poder proclamar el nombre de Dios sin que nos acuse ningún pecado a nosotros. En cuanto a nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pablo. En cuanto a nuestra manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre. ¿Cuántas personas, hermanos, no tuvieron que renunciar a esta vida para poder servir a un Dios vivo? Dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre. O sea, vamos a quitar la ira, el enojo, vamos a quitar la fornicación, el adulterio, las malas palabras, las malas conductas inmorales. Vamos a hacer cambio, vamos a despojarnos de ese viejo hombre. Este es un pleito, hermanos, que la humanidad tiene. Saben que las hermanas, antes de ser cristianas, ellas vestían diferentes. Porque antes que llegara el esposo, ¿no? Voy a decir algo que no sé si me voy a meter en problema, pero antes, hermanas, las hermanas que ustedes ven hoy bien rescatas y todo eso, antes de tener a su primer novio y todo eso, ellas se vestían muy diferentes, ¿no? Con sus faldas, chorcitos cortos y todo eso, enseñando la espalda y todo eso. Y todo eso fue basado con una idea que aprendí yo con los años, con la gente mayores. Dicen por ahí, ustedes saben, hermanas, si es correcto esto o no es correcto. Pero dicen ellas, la que no enseña, no consigue. O sea que tienen que enseñar el producto para poder conseguir a alguien, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad? Más de alguno de los hombres cae, ¿verdad? Me gustó, me encantó, ¿verdad? Bella la muchacha, ¿verdad? Y ahí va. Pero fíjense bien, esa es una manera de pensar a las señoritas, nuestras niñas que han crecido en la iglesia, han crecido con familias cristianas. Ellas no tienen ese pensamiento que tienen que enseñar para poder conseguir a alguien, porque la que no enseña se queda solterona, dicen por ahí, ¿va? Pero sin embargo, es diferente. El viejo hombre quedó sepultado y la mamá en Cristo hoy educa a sus niñas a ser diferentes al resto de las niñas. Los varones, hermanos, por ejemplo, los varones, allá en el país de uno, yo no sé aquí, pero allá en el país de uno, a los 15 años, el papá está tan contento que está papá con su varoncito, que se lo lleva a las prostitutas y le dice, este día, hijo, te voy a enseñar a ser todo un hombre. Y ese es el campo que lo lleva. Y mamá ya sabe dónde se llevan al niño. Ninguna palabra. Allá va, calladita. El papá se lleva al niño. Este día, hijo, serás tú un solo hombre.
Pero qué diferente es cuando el padre es cristiano, educa a sus hijos en el mundo de la cristiandad. Se hablan de estas cosas, se les predica a ellos, se les enseña a ellos, se les platica a ellos, para que ellos sepan cómo conducir sus emociones también. Porque el viejo hombre quedó sepultado en las aguas. Ahora es una nueva persona en Cristo Jesús. Tenemos que hacer cambios que glorifiquen a Dios. Ahora vemos nosotros qué tan importantes son los cambios. Pero las personas que yo hablé y dicen, yo no voy a cambiar porque Dios sabe que así soy yo. O sea que este es el esposo que nunca va a educarse él mismo, pues no va a tener autoridad para poder educar a su esposa, ni tampoco va a tener autoridad para educar a sus hijos. Y de ahí, hermanos, viene un triste desenlace, donde por no hacer los cambios que realmente nosotros necesitamos hacer, vienen las consecuencias de la vida en sí. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Desde el día que usted salió de las aguas del bautismo, ese día comienza una nueva etapa en Cristo. Los cambios comienzan de ese momento. Servir a Dios con una vida, hermanos, que puede decir de que yo soy verdaderamente un hijo de Dios. Que no haya algo en contra de mi voluntad, o de mi persona, mejor dicho. Así que vemos nosotros que tan importante es conocer las obras malas que brotan de este cuerpo y de esta mente que no ha sido renovada en la palabra de Dios. Las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, todas estas cosas, hermanos, tienen que ser liberadas de la vida del cristiano. Hacer morir pues lo terrenal, dice el apóstol Pablo, buscar las cosas de allá arriba, buscar las cosas, hermanos, que nos dan la vida eterna allá en el cielo. Cuando Cristo venga, hermanos, cuando el Señor venga por la iglesia, hay un texto bíblico que dice, ¿encontrará fe en la tierra? Si nosotros ponemos las cosas, el ojo en las cosas de la tierra y nos olvidamos de allá del cielo, entonces hemos, en cierta forma, hasta fracasado. La ira de Dios, hermanos, viene sobre los hijos de la desobediencia. Y tenemos que estar conscientes de este factor, de que los hijos de la desobediencia, hermanos, no van a heredar el reino del Señor. No vamos a heredar el reino de Dios, hermanos, si somos hijos de la desobediencia. La palabra viene, hermanos, del tiempo del verbo presente. Esto sugiere que la ira de Dios ya comenzó. O sea, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, lo encontramos. Y que culminará con su futura y dramática visitación para heredar el mal en sí. Pero encontramos, hermanos, que la ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia, aquellos que no quieren obedecer a Dios, por las ideas que sean. Dios llama a través de su palabra, Dios llama, hermano, y toca corazones a través del mensaje bíblico que se encontramos en las Escrituras. Y si las personas desechan la palabra de Dios, rechazan a Dios por sus costumbres, por sus ideas, por lo
idealismo que tengan, por lo que sea, pero han rechazado el mensaje de Dios, ya dice el Señor, yo no los he juzgado, pero ya tienen quien los ha juzgado a ellos en sí. Pero la paz, el amor de Dios está sobre aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Y no solamente obedecido el Evangelio, sino que también lo vivimos, lo practicamos y lo ponemos en el orden espiritual en nuestras vidas. Y Dios, hermanos, nos bendice constantemente siempre. Pero la ira y el enojo cae sobre aquellos que no están bajo la gracia de Dios. Veamos aquí en el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 31. Versículo 31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritaría y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto, hermano, son prácticamente lo que se dice en el versículo 31. No son frutos del Espíritu Santo, sino que son frutos de la carne. Qué tan triste, hermanos, ha de ser que en vez de haber amor en cada uno de nosotros, haya odio, enojo, furia entre los matrimonios, entre los hijos. Qué tan triste se da eso, hermanos, cuando Dios quiere que seamos limpios de todo corazón. Veamos nosotros en el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 21. Santiago capítulo 1, en versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí encontramos, hermanos, que Santiago nos está invitando, donde dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Usted la nombra y ahí aparece. Y es que tenemos que aprender a buscar las cosas que corresponden allá arriba en el cielo. Pero dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto es tremendo aquí, hermanos, porque dice todavía abundancia de malicia recibí en medio de todo ese mundo, con mansedumbre, la palabra implantada. La palabra que está escuchando hoy es la palabra que está siendo implantada en su corazón. Que la recibamos en medio de toda, dice, inmundicia, pensamientos sucios, obras sucias. Pero dice también con mansedumbre, o sea, con humildad también. Una humildad, hermanos, que nosotros podamos hacer, sentirla y decir, a la verdad me encuentro mal ante Dios. Dios ha leído mi corazón, ha leído mis pensamientos. El Espíritu de Dios ha discernido mi espíritu porque me está diciendo a mí, qué tan mal estoy ante Dios. Pero dice también, la cual puede salvar vuestras almas.
El cuerpo, hermanos, tiene su tiempo de vida. Una vez en una clase dijo un maestro acerca de las enfermedades. Desde que nacemos comenzamos a morirnos. Paulatinamente comenzamos nosotros a morir. Todo el mundo se rió por lo que él dijo. La pregunta nació, ¿cómo está que desde que nacemos? Dice él, cuando uno nace, comienza el primer día y comenzamos a subir la montaña. Esta altura de la montaña tiene sus inclinaciones variantes. Hay niños que mueren a los 5 años, 3 años, 2 años, y ahí llegó la montaña. Pero hay unos que tienen larga vida, dice él, llegaron al tope y comienza la vida baja. Algunos la bajan con una gran velocidad, otros van despacito, pero ahí van para abajo. Las células del cuerpo están activas, pero después comienzan a morir en descendencia hacia abajo. Usted se pregunta, ¿cómo se siente su cuerpo? Bien. ¿Cómo se siente usted por dentro? Bien. ¿No tiene enfermedades? Ninguna. Pero usted está muriendo. Estamos envejeciendo. Nuestras células están muriendo. Entonces comienzo a verme las arrugas, el cabello se me cae, ¿verdad? Antes tenía mucho cabello, pues es parte del envejecimiento. O sea, estoy muriendo, pero es normal. Veo a muchos que se están envejeciendo y no soy el único. O sea, estamos envejeciendo. Cabello blanco, caras arrugas, en fin, muchas cosas. Nos preocupamos en veces por el cuerpo, pero aquí Santiago nos dice a nosotros que podemos salvar vuestras almas. Y dice aquí, hermano, dice el versículo 19, dice el versículo 19, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con todas nuestras imperfecciones que no queremos cambiar, hacemos más difícil el trabajo que hay en nosotros. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, dice, salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Su cuerpo o su alma? Hay gente, hermanos, basada en la ignorancia de ellos, mueren sin el plan de salvación, mueren sin Cristo, sin Dios. ¿Cuántos artistas usted no conoce que mueren en su ego, en su fama, en su ambiente, digamos, popular que ellos tienen? Un accidente de vehículo, avión, helicóptero, famosos, mueren. Preocupados por su físico, preocupados más que todo por las cosas terrenales, y nunca quisieron dar el paso de buscar a Dios.
Y llegó el momento de partir de este mundo, porque esto, no todo el mundo llega arriba, y los que llegamos arriba comenzamos a bajar. Solamente en el trayecto de acá, mucha gente muere. Y en vez, hermanos, somos nosotros los hijos de Dios, que por algún motivo nos descuidamos tanto, dejamos de ver las cosas de arriba y inclinamos a ver todo lo que está aquí en la tierra. Ponemos excusas a nosotros. Pues, ¿qué le podemos hacer nosotros? Hermano, no vine el domingo porque, mire, esto y esto y esto, hasta mentiras le echan a uno. ¿Y uno qué le va a hacer? No los puede castigar, no voy a sacar el cincho, les voy a dar ahí sus nalgaditas. ¿Ah? Tampoco los puedo poner ahí a hacer nada. ¿A mí qué? Guárdese todas sus mentiras para el día del Señor. Ahí, dice el Señor, que será un crujir, llorar de dientes para muchos. Con Él entiéndase. Yo y mi familia hacemos nuestra parte, nuestro trabajo, predicar, enseñar, auxiliar al hermano caído, auxiliar a los débiles, ayudar, llevar el Evangelio. Es mi trabajo. Lo demás, decisiones de cada uno de nosotros. Pongámonos de pies mientras cantamos un canto de invitación y reflexionemos en lo que se ha hablado.